¿Qué tal, Ricardo, amigos de Ángulos? El poeta, ensayista, profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara, Luis Vicente de Aguinaga, ha publicado recientemente 2 libros que tengo aquí en la mano. El pez no teme ahogarse, lecturas de poesía mexicana, es el primero, editado por la editorial Arlequín, y Juan Goytisolo, Identidad y Saber Poético, es el segundo, es una edición de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tenemos precisamente al autor, Luis Vicente de Aguinaga, quien saludo. ¿Cómo estás, Luis Vicente? Bienvenido. Bien, Alfredo, gracias. Bueno, hablemos, si te parece, del primero de estos 2 libros, el primero que mencioné, El pez no teme ahogarse, lecturas de poesía mexicana, que reúne una serie de ensayos escritos por ti a propósito, obviamente, de poesía, y me gustaría que nos comentaras así a grandes rasgos cómo está organizado y cuáles son los temas principales que están incluidos en él. Bueno, es un libro de diferentes ensayos que pueden leerse independientemente unos de otros, pero digamos el interés de leerlo como libro es que juntos forman pues un conjunto congruente, ¿verdad?, sobre asuntos de poesía mexicana, especialmente de poesía mexicana, diríamos, moderna y contemporánea, ¿no?, del siglo XX y lo que va del XXI, ¿no? Sin distinción, digamos, de lugares, es decir, no habla solamente sobre poetas de Guadalajara o poetas de algún lugar particularmente. No, aunque pongo énfasis fatalmente, digamos, por aficiones que me son muy propias y por gustos, en algunos poetas pues muy vinculados con Guadalajara, como Enrique González Martínez o Raúl Bañuelos, Jorge Esquinca, o jaliscienses en un sentido más amplio como Juan José Arreola o Francisco González León. Si bien, bueno, hay que entender que, bueno, por ejemplo, Arreola en realidad en Jalisco no vivió los años fuertes de su vida literaria, o que González Martínez mucho menos, ¿no?, que en realidad él dejó Jalisco siendo joven y después no volvió a vivir en Jalisco, aunque haya vivido una vida larga y productiva, ¿no? Entonces, sí, muchos de los autores a quienes me refiero están de una u otra forma relacionados con Guadalajara o con Jalisco, pero no es ese, ni mucho menos, el punto que los vincula, ¿verdad? No es el punto en común, ¿no? Más bien es una cuestión más amplia de la tradición mexicana y la poesía mexicana del siglo XX. ¿Cómo calificar ese libro? ¿Dirías que es como una especie de mapa de tus preferencias particulares en el terreno de la poesía? De una parte de ellas, ¿no? Aquí lo interesante del asunto es que el gusto se forma por ramificación, ¿verdad? Cada cosa que nos gusta nos conduce a otras simultáneamente, y lo más interesante es que muchas veces algo que nos gusta despierta en nosotros el recuerdo o nos vuelve comprensibles cosas que ya habíamos leído o conocido tiempo atrás y que no nos había convencido, pero que por ese estímulo tardíamente nos parecen ya comprensibles y dignas de aprecio, ¿no? Entonces, uno nunca sabe, la metáfora es un poco brutal, pero uno nunca sabe qué mina va a pisar, ¿verdad? Y entonces de pronto lees un poema y dices, de pronto, ya entendí aquello que había leído, leo una traducción que hace González Martínez de un poeta francés de finales del siglo XIX y de pronto digo, ya entendí este verso de López Velarde, ¿no? Aquí está, de eso es de lo que estaba hablando. Y lo mismo con otros poetas, con Javier Sicilia, con David Huerta, con Eduardo Lizalde, con Octavio Paz, de quienes también hablo, y que continuamente van revelando en mi experiencia de lector cosas que quizá yo ya conocía pero que no había entendido o que no había visto con el enfoque correcto, y
Y es así como se va formando la sensibilidad del lector de poesía. Por lo tanto, yo no concibo otra forma de crítica de poesía que no sea la que está fundamentada en la gratitud. Para mí la ingratitud no da buena crítica, por obvias razones, porque es a través del agradecimiento como se expresa ese fenómeno de concordancia, de entendimiento que le da sentido a la crítica y a la lectura en general. Bueno, ya mencionaste a muchos autores que te interesan y que están dentro de este mapa o en uno de los mapas de tus preferencias, y en este mapa pues hay un nombre que tiene un lugar también muy importante, que es Juan Goytisolo, de quien te has ocupado desde hace tiempo y ahora en una serie de ensayos lo vuelves a hacer en este libro que se llama Juan Goytisolo, Identidad y Saber Poético. Juan Goytisolo, que es fundamentalmente un novelista y un ensayista, ¿no? Novelista y ensayista español, sí. Español. ¿Y tú cómo lo abordas en este libro? Bueno, efectivamente es ya mi tercer libro sobre Juan Goytisolo. Son 3 libros diferentes, ¿no? En ninguno repito lo que diga el otro, pero que de alguna forma tienen su origen pues en un mismo gusto y en un mismo núcleo de preocupaciones y de intereses. Yo me ocupo, digamos, no indistintamente, porque sí trato de hacer bien las diferencias, pero integralmente de Goytisolo como autor. Trátese del novelista, del autobiógrafo, memorialista y del ensayista. Ahora bien, leyendo a este autor nos damos cuenta, entre otras cosas, de que sus novelas no parecen novelas. Es un fenómeno muy típico de la novela del siglo XX, y no digo que sea exclusivo de Goytisolo, el de la novela que se aparta del reglamento de la novela oficial del siglo XIX, que fue el gran siglo de la novela. Y la gran novela del siglo XX es una novela en Joyce, en Proust, en Hermann Broch, en otros autores, que se va yendo de la novela, ¿no? que se aparta de su poética, y a eso es un poco a lo que me refiero en el caso de Goytisolo. Cuando Goytisolo empieza a escribir novelas, es un autor realista bastante convencional, en su juventud, cuando tenía 25 o 30 años, pero después, a mediados de los años 60, ocurre en él un fenómeno que a mí me parece fascinante, de muerte y renacimiento de la vocación literaria y del autor casi como razón social. Y él renace con una novela que es Señas de Identidad, y después Reivindicación del Conde Don Julián, como un novelista que está rebelándose contra el código de la novela con la complicidad de la poesía moderna y de la poesía clásica. Es decir, Goytisolo se acerca a la poesía para romper con el código de la novela, ¿no? Entonces el texto empieza a variar, se empieza a ser más libre, los párrafos dejan de ser párrafos, la puntuación deja de ser puntuación, la forma de adjetivar, de describir, de tratar al personaje se va desmoronando, ¿no? Y es un poco a eso a lo que me refiero en estos estudios. Bueno, pues ahí está. El libro es Juan Goytisolo, Identidad y Saber Poético. Y pues el otro, has publicado 2 prácticamente juntos. Sí, así. Entonces, salieron a la par, como cuatitos. El pez no teme ahogarse, lecturas de poesía mexicana, 2 formas de acercarnos al trabajo de Luis Vicente de Aguinaga, en este caso como ensayista, y a quien le agradezco mucho el que nos haya compartido estos libros aquí en esta edición de Ángulos. Gracias, Luis Vicente. Gracias a ti, Alfredo. Continuamos nosotros enseguida.